Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. En este video les voy a hablar sobre las medidas cautelares. Primero les voy a hablar qué son las medidas cautelares. Y son las dictadas mediante resoluciones judiciales con el fin de asegurar o anticipar la efectividad de la resolución estimatoria que puede dictarse en el curso de un proceso penal. Las medidas cautelares están estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal desde el artículo 519 en adelante. Y les voy a hablar las finalidades de las medidas cautelares. Y dicen que el juzgador podrá ordenar una o varias medidas cautelares con el fin de 1. Proteger el derecho de las víctimas. 2. Garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal. La tercera, evitar que se destruya la práctica de pruebas. La cuarta, garantizar la reparación integral a la víctima. También les voy a hablar sobre las reglas generales de las medidas cautelares y de protección, que está estipulado en el artículo 520 del Código Orgánico Integral Penal. La primera nos dice: en delitos podrán ordenarse medidas cautelares y de protección. Vuelta en las contravenciones, ahí se dan las medidas de protección. La segunda, en delitos el juez aceptará la solicitud por parte de la Fiscalía. Y en contravenciones, las medidas de protección dispondrá el juzgador, ya sea de oficio o petición de parte. La tercera, el juzgador resolverá de manera motivada la audiencia oral, pública y contradictoria. La cuarta, al motivar su decisión, el juzgador considera los criterios de necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar. La quinta, tienen que cumplirse de manera inmediata. Después de haber sido ordenadas, deben notificarse a todos los sujetos procesales. La sexta, la interposición de recursos no será suspendida cuando se realice la ejecución de las medidas cautelares. La séptima, en caso de cumplir una medida cautelar, el fiscal solicitará una medida más eficaz, es decir, una medida más rigurosa, para que así el procesado pueda cumplirla a rigor. El octavo, el juzgador vigilará el cumplimiento de las medidas, de todas las medidas cautelares y de protección, con la intervención de la Policía Nacional. La legislación ecuatoriana establece dos tipos de medidas cautelares, que son las siguientes: las medidas cautelares personales y reales. Por regla general, la medida cautelar real se refiere a las cosas o bienes y la medida cautelar personal a las personas. Las medidas cautelares reales está estipulado en el artículo 549 y son las siguientes. El 1, el secuestro. 2, incautación. 3, retención. La 4, la prohibición de enajenar. Las medidas cautelares personales están estipuladas en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal. Y son las siguientes. 1, prohibición de ausentarse del país. 2, presentarse periódicamente ante una autoridad competente. 3, arresto domiciliario. 4, dispositivo de vigilancia electrónica, o más conocida como el grillete. Quinta, detención. Sexta, prisión preventiva. La prisión preventiva es de última ratio según la Constitución del Ecuador. También les voy a hablar las formas de interposición de las medidas cautelares. Las medidas cautelares pueden ser autónomas o conjuntas. Las medidas autónomas son aquellas que pueden solicitarse sin notificación a la otra parte y no van adjuntas a otra garantía jurisdiccional. Las medidas conjuntas son las que están ligadas a otra garantía jurisdiccional.
en donde se establece el tiempo, el modo, el lugar de la medida. Ahora les voy a hablar el procedimiento de la aplicación. Para poder activar las medidas cautelares, se encuentran descrito en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Dentro de este cuerpo legal se menciona que cualquier persona podrá solicitar medidas cautelares de forma oral o escrita ante cualquier juzgador.